En esta noche vamos a continuar con el tema de la oración. Tonight we're Vamos, going to continue with praise. Prayer. Prayer. vamos a ir al libro de Juan 17. We're going to John 17. Estamos leyendo de la NAB, la nueva versión internacional. We're reading out of the NIV version. Que más que nada va a ser una enseñanza. More than anything, it's going to be a teaching. La hermana Mili también les manda saludos a todos. Hoy día era el primer cumpleaños de su primer bisnieto, entonces está celebrando con la familia. ¿Ven? Millie sends her highs and hellos. She's celebrating her first great-grandchild's birthday today. Y esto es como nuestro Señor empieza en esta parte de su vida. Dice en 17:1, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todo lo que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he llevado a cabo la obra que me has encomendado, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. I'm going to read to you guys 17. After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Now this is eternal life, that you know the only truly God, Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory to earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory, and I have with you before the world began. I have revealed you to those who have given me out to the world. You were yours to give them to me, and they have obeyed your word. Amén. Entonces vemos que cada vez que Jesús tenía algo importante que enseñar, siempre era a través de la oración. You see that every time Jesus had something to teach, it was on behalf of prayer. La comunión que él tenía con el Padre. The communion he had with his Father. Y eso es algo que hasta el día de hoy And that is something till this day, todos nosotros tenemos que aprender. all of us have to learn. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? What is it we have to learn? A depender totalmente en nuestro Padre Celestial. Depend only on our Father God, Se iba a enfrentar a la muerte. who was going to be before death. Sabía que lo iban a traicionar. He knows it was going to Betray him. betray him. Sabía la muerte que iba a tener. He knew the death that he was going to do. Y en vez de quejarse, Instead of complaining, en vez de pedir consejos, instead of asking for advice, en vez de escuchar Radio Bemba, instead of listening to the radio, comunicación con el Padre. he had communion with the Father. Ese es el ejemplo que le dejó a los discípulos. That is the example he left. Y ese es el ejemplo que nos deja a nosotros. That is the example he leaves us. Hay veces que nos prepara para el futuro, There's times that he prepares us for the future, pero también la oración nos prepara para el presente. but the prayer also prepares us for the present. La oración también nos da el consuelo de saber que el pasado Prayer also gives us counsels us on the past and in the present. nos conforta del pasado. Comforts us about the past.
A veces hay heridas grandes. Sometimes there's big wounds. Y es a través de la oración It's about prayer. en que nos va a enseñar a perdonar. That He'll teach us how to forgive. Nos va a enseñar que la sanidad solamente la puede dar Él. Teach us that The healing the healing can only only He be given can. by Him. En el versículo 6 dice, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me lo diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Cuántos creen que Jesús salió del Padre Celestial? Amén. Amén. Y eso es lo que Él les estaba diciendo a ellos. Jesus said in verse 6, I have revealed you to those whom you gave me of the world. They were yours and you gave them to me, and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew for certainty that I came from you, and they believed that you sent me. Amén. Después dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío. Por medio de ellos he sido glorificado. I pray for them. I have not prayed for the world, but for those you gave me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine. And glory has come to me through them. Lo interesante de esta situación The interesting thing about the situation, es que antes de enfrentar a la muerte, before presenting himself to death, Él les dice, por medio de ellos he sido glorificado. he tells them that on behalf of them, he has been glorified. Porque creyeron Because que they era el believed Mesías. that he was the Messiah. Creyeron que era de Dios. They believed that he was of God. Es igual que si yo vengo y yo predico hoy día. Same thing if I come here and I preach today. Si ustedes creen que lo que yo predico está inspirado en mí, If you believe that what I preach is inspired by me, se equivocan. you're wrong. Pero si ustedes creen que viene inspirado de Dios, If you believe that it's inspired by God, entonces son santificados a través de su palabra. then you're sanctified before His Word. ¿Sí? La palabra es eterna. Word is eternal. Lo que pasa que el hombre aprendió a escribir, What happens is man learned to read, pero la palabra ya existía. but the Word existed. Después se escribió Before, then they wrote it. They wrote it, y comenzó a hablar acerca de la historia de Dios con su creación. and it started talking about the creation of God. El Evangelio es parte de esa historia, The gospel is part of that story. la historia de Dios con su creación. The story of God and His creation. Cómo nos creó por amor How He created above love, y cómo por desobediencia and how in disobedience Él nos ha ido corrigiendo, He's been correcting us. porque quiere tener intimidad con cada uno de Because He nosotros. wants to have an intimate relationship with each one of us. La oración no es castigo, Prayer is not punishment. Thank you. la oración no es castigo, Prayer is not punishment. la oración es comunicación con Dios. Prayer is communion with God. De la misma manera que nos comunicamos con nuestros papás, con nuestros hermanos, Same way we communicate with our Father, with our brothers, con nuestras esposas, con nuestros amigos. with our friends. Comunicación, nosotros le llamamos oración. Communication, we call it prayer. El problema está The problem is que a nosotros nos gusta hablar y no escuchar. that we like to speak and not hear. Como no lo vemos, If we don't see Him, hablamos. we speak. Y como no escuchamos, If we don't listen, seguimos hablando. we keep talking. Cuando nos cansamos, When we get tired, le echamos la culpa a todas las cosas, we blame everything, pero no buscamos dentro de nuestros corazones. but we don't look inside of our hearts. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? What is inside of us? La mayoría de nosotros va a encontrar la respuesta en
el corazón de cada uno. The majority of us are going to find an answer in each and every one of us. ¿Por qué empezó el problema? Why the problem started, ¿Y cómo puede solucionarse el and problema? how can we find a solution to the problem? Porque ahí es donde mora Dios. Because that's where God Vive, lives. Y Dios vive en tu corazón And God lives in your heart, para que tú tengas paz. so you have peace. ¿Tú sabes por qué no tenemos paz? You know why we don't have peace? Porque no hay comunicación. Because there isn't a communion, there isn't La falta de oración the lack of prayer hace que las mentiras del enemigo makes that the lies of the enemy parezcan más grandes de lo que son. seem bigger than what they are. Te hacen creer que no eres un hijo de Dios. They make you believe that you're not a son of God. Te hacen creer que el plan que Dios tiene para tu vida nunca se va a They cumplir. make you believe that the plan that God has for you is never going to be completed. ¿Por qué? Why? Porque no oramos. Because we don't pray. Cuando oramos, When we pray, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, la labor del Espíritu the Santo labor of the Holy Spirit es ayudarnos is to help us a entender, understand, a escuchar. to listen. Entonces esto sucede. And then this happens. Cuando hablamos, cuando estamos orando, When we speak, when we're praying, el Espíritu Santo nos dice, the Holy Spirit tells us, Dios, dame esto, dame. God, give me this. Si buscas primero mi reino, If you seek my kingdom, todas estas cosas vendrán por añadidura. every one of these things will come in time. ¿Sí? De vez en cuando el Espíritu Santo Every once in a while, the Holy Spirit, es como un susurro, whisper. it's like a whispering. Eso es obediencia. La palabra en hebreo es susurro. That's obedience. In Hebrew, it's whispering. Como cuando Dios nos habla en el susurro When God speaks to us in a whisper, y obedecemos, and we obey, eso es obediencia. that's obedience. Dios no nos grita, God doesn't scream, ni nos habla, oh, te vas a ir al infierno, and si He no doesn't haces speak to esto. you with a loud voice. Sino dentro de nuestro corazón, Él viene a morar Within your heart, He comes to live, para librarnos to free us de todo aquello que nos hacía cautivos. of everything that made us captive. En Hebreos, en el segundo capítulo, In dice que Hebrews, 2nd chapter, Él vino a librarnos de la muerte, He came to free us of death porque Él venció la muerte, because He al imperio de la muerte. Él vino a librarnos del imperio de the empire of death. came to free us of the empire of death. En Hebreos 2, la palabra de Dios nos dice, sin embargo, 2:9 dice, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria, a honra por haber padecido la muerte, así por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficios de todos, en efectos, a fin de llevar a muchos a la gloria convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación. Here in Hebrews 2, verse 9. It says the following, but we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. And in bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, from whom you brought, whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. Después dice en el 11, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús
no se avergüenza de llamarlos hermanos. 11. Both the one who makes the people holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. Cuando dice proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. En otra parte dice yo confiaré en él y añade aquí me tienen con los hijos de Dios que Dios me ha dado. He says, I will declare your name, my brothers and sisters. In the assembly I will sing your praise. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, para anular, derrotar, destruir completamente. ¿Ves? Dice, él también compartió esa naturaleza humana para anular. Él se hizo humano para destruir a Satanás. It continues saying, and again, I will put my trust and heart in him. And again he says, here I am, and the children of God have given me. Since the children have flesh and blood, to share to their humanity, and so that his death be break the power of him. He holds the power of death, that is the devil. Él creía, Satanás creía, He thought, the devil thought, que todos somos desobedientes. that we're all disobedient. Y que Dios no iba a poder lograr librarnos. And that God wasn't going to be able to free us. ¿Qué es lo que sucede? What happens? Dios manda a su Hijo, God sends His Son, como nosotros, like us, de carne y hueso, of flesh and blood. y nos da el ejemplo de que sí podemos vencer el pecado. It gives us an example that we can overtake sin. En este caso es desobediencia. In this case, it's disobedience. ¿Por qué cayó Adán? Why did Adam fall? Por desobediente. Disobedience. Y desde ese entonces la desobediencia se ha ido creciendo, ha ido aumentando. And from there on, disobedience has been growing and growing and growing. Y el diablo nunca pensaba We never thought que iba a haber un hombre y una mujer that there would be a man or a woman que se atreviera a creer en el Señor that would dare themselves to believe in God y que sea por fe. and let it be through faith. Y esto es lo que el autor de este libro trata de decir, o está diciendo, This is what the author of the book is trying to say. que es a través de Jesucristo que la muerte es vencida. That it's through Christ Jesus that death is overtaken. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. And free everybody from that death that we have brought our shackles to be under binded. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, por haber sufrido él mismo la tentación, pues puede socorrer a los que son tentados. For surely it is not angels he helps, but Abraham's descendants. For his reason he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in the service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. No solamente nos dice que somos descendientes de Abraham, sino que a la misma vez que Jesucristo vino a librarnos a nosotros, It doesn't say that we're just descendants of Abraham, but at the same time Jesus came to free us. que el sumo sacerdote tenía que ser lleno de compasión y de misericordia, That the high priest had to be full of mercy, compasión. compassion, and mercy. Amen. Porque hasta ese entonces estaba la ley Because up until then there was law, y nadie se libraba de la ley. and nobody was free of the law. Ese es el Dios
que durante mucho tiempo se predicó, That was the God that for many time, for a long time it was preached. que los profetas hablaban, Prophets spoke about it. hablaban de un Mesías, They were speaking of a Messiah. pero el pueblo de Dios no lo entendía, But the people of God didn't understand. porque su corazón estaba lleno de odio, Because their heart was full of lleno de resentimiento, resentment, lleno de amargura, bitterness. bitterness. A todo lo malo le echaban la culpa a Dios, todo. Everything that was bad, they would blame God. Le caía un rayo, Dios nos mandó el rayo. If lightning fell, God sent it. Venía el enemigo, nos tomaba cautivo, Dios nos mandó al enemigo. Came and captured them, Todo, God was to blame. todo era culpable, era Dios. God was to blame for everything. Nacías con un defecto, If you're born with a defect, Dios te maldijo. God was behind you. Si no tenías un hijo varón, If you didn't have a son, Dios te maldijo. God was to blame for it. Todo era una maldición, Everything was made bad by God porque tenían el corazón amargo, because their heart was bitter. no entendían la verdad de Dios. They didn't understand the truth about God. Y eso empieza desde el principio, And that began from the beginning. desde cuando Caín mata a Abel. Since Cain killed Abel, El pueblo de Dios no entendía que Dios había perdonado a Caín, God's people didn't understand that Abel had forgiven Cain, a pesar de que había matado a su hermano. even when he killed his brother. Por eso es que cuando Jesucristo enseña, When Jesus teaches, ¿cuántas veces tengo que perdonar, Señor? ¿7 veces? how many times do I have to forgive Father? Seven times seven. Él dice, no, 70 veces He 7. says 7 times 7. En el libro de Génesis, In the book of Genesis, en el capítulo 4, chapter 4, te habla de esto. it speaks about that. Por eso es que cuando escucharon a Jesús, dice, este tiene el verdadero entendimiento That's de why when they Dios. listened to Jesus, they said this, he really has an understanding of God. Porque hablaba de Dios, el Padre, con autoridad. Because he spoke about the Father with authority. Cuando oraba, oraba con autoridad. When he prayed, he would pray with authority. ¿Oramos nosotros con autoridad? Do we pray with authority? ¿Sabemos que Dios está ahí con nosotros? We know that God is with us. ¿O estamos No, we just pray, no, not repitiendo escrituras repeating scriptures que no entendemos? that we don't understand. Atamos cosas We're tied up with things que no entendemos. that we don't understand. O le hablamos a Dios Or we speak to con God un corazón contrito y humillado. with a humble heart. Señor, Father, no entiendo lo que me está pasando, I don't understand what's happening to me, pero tú me llamaste a tu reino. but you call me to your kingdom. En este reino tú me estás preparando para la vida eterna. And in this kingdom, you prepare me for the eternal life. Pero no quisiera vivir esta vida, But I don't want to live this life porque está llena de pecado. because it's full of sin. Es más, mi carne quiere hacer lo malo, My flesh wants to do the bad, pero el espíritu tuyo but your spirit que vive dentro de mí, that lives within me, que estuvo con Jesús, come with Jesus, el mismo Espíritu Santo the same Holy Spirit que vence al mundo, who overcome the world, overcomes the world, me dice no, mantente firme. tells me no, stay firm. Me dice que soy más que un vencedor. Tells me I'm more than Me dice que todo lo que es nacido de ti vence al tells mundo. me that everything that's born of you overcomes the world. ¿Cómo oramos? How do we pray? ¿Con autoridad? With authority? Autoridad no quiere decir gritar. Authority doesn't say scream. Es que yo sé, escucha, Is that I know cuando yo entro a mi casa, yo sé que esa casa es mía. when I enter my house, I know that house is mine. Cuando ustedes entren a su casa, ustedes saben dónde está todo. You know where everything's at. La llave The key de tu casa to your home es importante. is very important. La llave para entrar a esa casa The key to es going la to your house oración. is the prayer. El saber que tú eres especial para Dios. To know that you're special for God. Que Él mandó a su Hijo para salvarte a ti, That He sent His Son to a save ti y a mí. you, and me. Eso es lo que nos da esa autoridad. That's what gives us that authority. Yo puedo venir ante Dios I can come before God y descansar en Él and rest in Him y encontrar ese reposo en mi Señor. and find that Rest that in my rest Lord. in my Lord. Glory, Lord Jesus, hallelujah. La oración. Prayer.
La oración nos deja saber lo que el Espíritu quiere demostrarnos de Dios. Prayer lets us know what the Holy Spirit wants us of God. El Espíritu Santo no adivina, Doesn't guess. no lee manos. Doesn't read hands. El Espíritu Santo da revelación. The Holy Spirit gives you revelation. Quizás, puede ser. Maybe, should have been. No. El Espíritu Santo habla con convicción. The Holy Spirit talks with conviction. Y si Él no quiere revelar ciertas cosas, no las quiere If revelar. He doesn't reveal certain things, He doesn't want to reveal it. Hay hermanos que vienen y traen ciertas enseñanzas y hermano, tienes que entender, y el Espíritu Santo, y no te has arrepentido, tienes el corazón duro, estás en pecado y quieres entender todas las revelaciones de Dios. There's brothers and sisters that come with different teachings and different thoughts. ¿Por qué no se entiende todo? Porque simple y llanamente hay pecado. Why doesn't you understand everything? Because simply the fact that Y there's tenemos que arreglar nuestra vida, ponerla en orden primero. and we got to fix our lives and put it in order. Entonces yo voy a venir, les voy a predicar a ustedes, ¿sabe qué, hermano? Dios te va a prosperar. I'm going to Dios te va a bendecir. that God's going to prosper you. God's going to bless you. Ya, Él va a hacer todo eso. Yeah, He's going to do everything. Pero antes que yo te predique But eso, before I teach you that, te voy a decir, pon tu vida en orden. I'm going to tell you put your life in order. Amén. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. De nada sirve ver visiones, There's nothing to see in visions, de nada sirve hablar en lenguas, speak in tongues, de nada sirve cantar de lo más lindo, or sing. de nada sirve predicar como si predicaran un evangelio maravilloso, Or preach a nice gospel, si lo que estamos predicando está basado en el pecado. but what we're preaching is based on sin. El evangelio de Dios es reconciliación The gospel of God is consolation de Dios of God con su creación. for His creation. Yes. Y nos dice, cambien, Change, porque yo quiero tener intimidad contigo. because I want to have intimacy with you. Tú no puedes tener intimidad con nadie You can't have intimacy with anybody que tú odies. that you hate. Hay personas que te miran mal y al día siguiente ya no los quieres ver. There's people that look at you bad, and next day you don't want to see them. Te saludan They say hi, and you murmur at them. y creemos que Dios es así. And we think God is that way. Déjenme decirles, si nosotros tenemos algo en contra de un hermano o Let una me tell you hermana, one thing, if you have something against a brother or sister, Dios no se complace en eso. God is not with you. Ahora, humanamente tú te puedes justificar Humanly, you can justify yourself. con tu ira, con tu cólera, te hicieron, Before God, how do you justify yourself? me hizo esto, me miró así, me He did dijo this to esto. me, he looked at me this way, he said something. Tú no sabes lo que le hicieron a Jesús. Do you know what they did to Jesus? No sabes cómo Él murió en la cruz por Do you know nosotros. how he died on the cross for us? Siendo puro, Being pure, siendo bueno, being good. se entregó por nosotros He gave himself for us, para que nuestros pecados sean perdonados. so our sins be forgiven. Para que en esta tierra, usted y yo, And in this earth, you and I hagamos la voluntad del Padre. do the Father's will. Vamos a seguir leyendo en Juan 17. Let's keep reading John 17. En el 11 dice, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno los mismos que nosotros. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste. ¿Qué nombre le dio a él? Este es Jesucristo, hermano. ¿Qué nombre le dieron? Jesucristo. Por eso es que dice que es bajo ese nombre todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra doblará toda rodilla. Everything that's in heaven, on earth, should bend knees. El nombre que me diste para que sean ¿qué? The name you gave me to be what? Uno. One. ¿Podemos ser uno cuando hay discordia? Can we be one when there's argument? ¿Podemos ser uno cuando hay envidia? Can we be one when there's enviness? ¿Podemos ser uno cuando hay rencor? Can we be one when there's... ¿Podemos ser uno cuando vamos fijándonos solamente en lo malo que hacen los demás? Can we be one when we're just looking at the harm that others have?
o verdaderamente Dios nos ha cambiado or truly has God changed us, y dejamos que Él se encargue de hacer el cambio and we let Him do the changes a la otra persona. to the other person. Y cada uno de nosotros And each and every one of us nos dedicamos a cambiar nosotros mismos. dedicate to change each and every one of us. Nadie tiene el poder de cambiar a nadie. Nobody has the power to Eso es change. mentira. That's a lie. Es charlatanería. It's, Cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar su propia vida. each and every one of us has the authority to change our lives. Nadie puede venir sobre ustedes y poner manos y cambiarlos a ustedes. No one can put hands over you and change you. Es a través de la fe. It's done by faith. Es a través del poder de Dios. Power of God. Es a través de la palabra de Dios. The word of God. Pero nadie va a venir, va a poner manos sobre ustedes y ustedes van a ser cristianos maduros. And you're going to be a mature Christian. La madurez viene solamente en poner en práctica la palabra de Dios. Maturity comes by putting in practice the word of God. ¿Qué es lo que pasa dentro del pueblo de Dios? What happens within God's people? Hay multitud de creyentes inmaduros. There's a multitude of immature. Pablo lo pone de esta manera. Paul puts it this way. En la iglesia de Corintios, In the church of donde los pecados eran terribles, horribles. where sins were bad. Había un hombre que su hijo se estaba acostando con la mujer de él. There was a man that his son was sleeping with his wife. Pendenciero, borracho, pero había manifestaciones del There Espíritu was a Santo. drunk, but there was a manifestation of the Holy Spirit. Sanidad, profecía. Prophecy. Dice Pablo, después dice, hermanitos, Paul says, brothers, cuando vayan a tomar la cena, when you guys can eat dinner, que los borrachos no vayan primero. don't let the drunks go first. Se peleaban para ir a comer la comida primero. They would fight to go eat the food first. Esa era la iglesia de Corintios. That was the church of the Corinthians. ¿Tú sabes cómo es que Pablo le dice a la iglesia You de know how Paul tells Corintios? the Corinthians? ¿Endemoniados? No le dice endemoniados. Le dice inmaduros. Immatures. Quisiera yo hablarles de cosas, de carne, de comida, de la revelación de Dios, pero no puedo porque les tengo que estar enseñando las cosas simples. I wish I could tell you about meats and heavy foods, but I gotta keep talking to you guys about simple stuff. Por eso es que el Señor se concentró con sus discípulos. That's why the Lord concentrated himself with his disciples. Cuando hace esta oración, se la da a los When discípulos. he does the prayer, he gives to the disciples. Dice, no oro por el mundo, I don't pray for the world. oro por aquellos que están en el I mundo, pray for those who are of the que world. los voy a dejar. And I'm going to leave Y them. más adelante, Él dice, Later on, he says, oro por aquellos que van a creer en ti. I pray for those who are going to believe in me. Praise the Lord. ¿Dónde está, cómo está nuestro corazón How's hoy our día? heart today? Hoy, ¿cómo está nuestro How's corazón? our heart today? ¿Alguien nos ha hecho mal? Has someone done harm to you? ¿Hemos hecho un negocio y nos han estafado? Have we done a business and they did us wrong? ¿Hay alguien en tu trabajo que te mira mal? Is there somebody in your job that has had you Praise bad? the Lord. ¿Te han pasado cosas difíciles? Have difficult things happen to you? Déjame hablarte de Jesucristo. Let me speak to you about Jesus Christ. Eso le pasó a Él That's what happened to him en medio de esta oración. in the midst of this prayer. Lo iban a traicionar, They were going to betray him. lo iban a escupir, They were going to spit on him. le iban a poner una corona con They espinas. were going to put a crown of thorns on him. ¿Y usted sabe dónde Él encontró su confort? You know where he found his comfort? No en Radio Bemba. Not in radio. Praise ¿Dónde lo the encontró? Lord. You know where he found it? En la oración. In prayer. La oración no quiere decir ir a hablarle a tu hermano o a tu hermano. Prayer doesn't mean go talk to your brothers and sisters. Tampoco quiere decir ir a hablarle al pastor. It doesn't mean go talk to the pastor. Oración quiere decir ir a hablarle a Dios. Prayer means go speak to God. Quietly, Quietly. solos. En silencio. Solos. Cada vez que nosotros acusamos a alguien Every time we accuse someone ante Dios, before God, ¿tú sabes por qué no escuchas nada? you know why you don't hear anything? Para que esas oraciones no lleguen, So those prayers don't reach. para que no te hagas daño tú So you mismo. don't harm yourself. ¿Sabían ustedes? Dicen que las oraciones de los hermanos que hablan mal de los hermanos no llegan a You know those prayers that your brothers speak bad about brothers? They don't reach. Hay enseñanzas There's teachings. de prosperidad y todo eso que te enseñan a maldecir y eso. Teach you how to put. No se las creas. Don't believe it. Ya recibieron, ¿tú sabes cómo reciben su gloria? You know how you receive your glory? En el momento que tú le das el dinero, The moment you give your money, que tienen su carro, when they have their car,
que tienen mansión, They have a mansion. esa es su recompensa. That's their. Pero en el reino de Dios, But in the kingdom of God, nada tiene que ver lo material. nothing has to do with material. Nada tiene que ver lo material. Nothing has to do with material. Y Jesucristo nos llamó And Jesus Christ called us para un reino eterno, for eternal kingdom, para una vida eterna. for eternal life. No prepararnos para esta vida, Not prepare us for this life, pero para la vida eterna. but for the eternal life. Porque donde nosotros estamos no puede haber envidia, Because where we're at, there could be emptiness. no puede haber celos, There can't be jealousy. no puede haber asesinatos, There can't be assassins. no va a haber enfermedad, There can't be sickness. no vamos a trabajar para comer. We're not going to work for Gloria a this. Dios. Amen. Amén. En este país, si tú no pagas la renta, ya te están In votando. this country, if you don't pay your rent, they're booting you out. Y si no pagas la luz, And if you don't pay your light, te quedas sin luz y sin agua. you're without light. Si usted lee la palabra, dice que Read the Bible. la esencia de Dios es nuestra luz. Says the essence of God is our light. Nos va a alumbrar en la noche y en el día. He's going to light us up in the day and at night. Sus calles dice que están llenas de piedra preciosa. No puede haber Full of precious ladrón. ¿Te imaginas tú si hubiera un ladrón recogiendo los diamantes y la piedra diamonds and emeralds en el cielo? in the heavens? Por eso es que los ladrones no van a That's why ver. thieves won't go in. Y también te nos dice acerca del homosexual, It tells us about homosexuals. acerca de aquel que se acuesta con varias mujeres o con varios hombres. Several women or various men. Porque allá vamos a tener cuerpos celestiales. Because over there you're going to have a celestial body. No va a haber ni hombre There ni mujer, won't be a woman or a man. pero nos vamos a conocer. But we're going to know each other. Por eso es que Dios nos prepara para una nueva That's why vida. God prepares us for a new life. Vivamos la vida de hoy preparándonos para el futuro. Live your life today preparing for the future. No lo que va a pasar mañana, Not what's going to happen tomorrow. no lo que va a pasar pasado Not mañana. what's going to happen the day after tomorrow. Es cómo es que Dios nos llamó para prepararnos para el reino. How is it that God called us to prepare us for the kingdom? En Salmo 37, In Psalm 3 37, al 7 dice, deleítate en Jehová y Él te concederá delight yourself las peticiones de tu corazón. Amén. yourself in the Lord that He will. Pero también dice, But it also says, no sientas envidia, no sientas celos, don't feel jealous. no te desanimes cuando tú veas al malo prosperar. Don't feel bad when you see the bad one. No sientas envidia, léelo, Don't feel enviness. Read it. apúntalo, léanlo. Read it. Cuando yo vine a los caminos del Señor, When I came to Christ, no tenía nada, I didn't have anything. nada, Nothing. ni el deseo de vivir. I didn't desire to Y live. Dios me fue restaurando poco a poco. And God kept restoring me little by Y little. fue trayendo a mi familia que en un tiempo yo tenía vergüenza. And He was bringing my family because at one time I was ashamed. Y Dios sanó ese lazo de familia. And God healed those family members. Y esta escritura This scripture se quedó en mi corazón. is stayed in my heart. Deleítate Delight yourself en Jehová in Jehovah, y Él te dará and He will give you las peticiones de tu corazón. Amen. Praise the Lord. Mi familia está unida. my family's united. La enfermedad ha venido sobre mi familia. Sickness has come over my family. Y ustedes son testigos cómo Dios And you guys sanó a are mi witness hermana. how God has healed my En el trabajo, en el negocio. at work and business. Si ustedes creen que es fácil, You think it's easy? hay envidia, hay celos, There's enviness, hay there's jealousy, maldad. there's badness. Pero si yo me comienzo a preocupar por las personas, But if I start worrying about people, dejo de confiar en Dios. I stop trusting in God. Lo que Dios me ha dado, What God has given me, no hay hombre que me lo pueda there quitar. isn't a man that take it away from me. Yo llegué a Los Cayos caminando, I arrived with the keys walking. no tenía nada. I didn't have anything. Ahora hay hermanos y hermanas Now I have brothers and sisters. que no pueden ir al trabajo sin Go to carro. work without a car. Yo caminaba I used to walk. y cuando me cansaba después me tuve que comprar una But bicicleta when I got tired, I bought a bicycle. y me la robaron 2 veces. And they stole it twice. Y cada vez que caminaba y cada vez que estaba en la bicicleta, And every time I walked or was in the bike, yo le cantaba a mi Señor. I would say to God, Oh Lord, don't let this temptation become. oh Dios, no me dejes Ese. tentación venga a mí.
But whatever you have for me, Por lo que tengas para mí, I want. lo quiero. I want everything that you have for Quiero me. todo lo que tengas para mí. But whatever men have for me, Por lo que has tenido para mí. no todo lo que el hombre tiene para Or mí, man, lo que el hombre tenga para mí. yo no lo quiero. I don't want it. Pero lo que tú tienes para mí, But what you have for me, todo lo quiero. I want everything. Y dame bolsillos grandes, And give me big pockets. porque quiero hacer mucho bien en tu nombre. Because I want to do De la misma manera que yo hice mucho mal, the same way I did a lot of wrong, ahora quiero hacer mucho bien. and I want to do all good. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. ¿Qué hay de malo con esa oración? What's wrong with that prayer? Dios escuchó mis oraciones. God listens to those prayers. Y sin bicicleta, Without a bike, igual alababa a Dios. I would worship God. Praise God. Amen. Con bicicleta alababa a Dios. With my God, praise God. Me fui de misionero un año al Perú. Cuando vine, regresé I went to the missionary for 1 year. When I came back sin menos de lo que tenía. with less than what I had, Comencé a trabajar con la León de Judá. I started working with Lion of Judah. A los 6 meses el pastor me dice, 6 months later, Juan, saca tu licencia. No, me voy a ir al Perú de misionero a entregar mi vida a Dios. as a missionary, give my life to Christ. Pero le hice caso. But I listened. Saqué mi licencia. Got my license. El día que saqué mi The licencia, day I got my license, me regaló una van. he gave me a van. ¿Cómo no creer en Dios? I don't believe in God. ¿Cómo no creer en su bondad? I don't believe in Him. Cuando me casé con Cristina, When I got married with Christine, antes que me casara con Cristina, before I got married with her, no era que tuviera deuda, it's not that I had debts. no tenía I deuda, didn't have any debts. pero tampoco tenía crédito. But I didn't have any credit. Y en este país no puedes hacer nada sin And in crédito. this country, you can't do anything without credit. Una tía de ella One of her aunts pagó la casa, paid the house, $90,000. $90,000. Y después otro amigo, después que pagó la casa, me dieron el crédito. And then after we paid the house, they gave me the credit. Y después le tuve que pagar a ella, por Then I had to supuesto. pay her. Pero es favor de Dios o no. But it was God's Amén. favor. Amén. Deleítate en So have Jehová. yourself Gloria a in Dios. the Haz el bien. do the right. Acá lo único que andamos viendo es lo que mira ese, mira el otro, y por qué tiene, y por qué hace, y por qué Dios. All we do is worry. Cállate la boca ante Dios y escucha Be quiet. qué es lo que Dios tiene para ti. What God has for you. No ha sido fácil el servir a Dios. Viene con quebranto de corazón una y otra vez. Break yourself down. Pero cada vez que veo a mi Señor, Every time I see my God, cada vez que menciono su nombre, His Jesucristo, name, Jesus Christ, viene a memoria no lo que la iglesia comes remembering not what the church is, es lo que Él hizo por la it's iglesia. what He did for the church. Porque la iglesia es imperfecta sin Él. Because the church is imperfect without Y es a través de Él y con Él es que la iglesia se hace perfecta. And it's on behalf of Him and Him that the church becomes perfect. Porque todos los que estamos acá hemos caído cortos a la gloria de Dios. Because everybody Todos. down here comes short of the Pero lo que nos hace perfecto what makes us perfect es Jesucristo. is Jesus Es Christ. el amor de Él. It's His love. Nos hace acordar quién es Él. He makes us remember who Que venció al diablo. that He Venció a la muerte. God and death. ¿Por qué lo hizo? Why did He do Por that? amor. For love. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Por amor al Padre. For love of His Father. Al saber que el Padre quería comunión con su creación. Knowing that God wanted communion with His creation. Y la única manera de tener esa comunión And the only way to have the communion era con un sacrificio perfecto. is with a perfect sacrifice. En Juan In John 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Juan 3. Praise the Lord Jesus. Perdón. Juan, Juan 3. No, en Primera de Juan, perdón. Primera de Juan, capítulo 5. La oración prayer es lo que nos va a mantener firmes. is what's going to maintain us firm. Dice todo, Primera de Juan capítulo 5, versículo 1, todo el que cree en Jesús, 1 John 5, verse 1. que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios.
Y todo el que ama al Padre, ama también ¿a quién? A sus hijos. Así que cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Si tú crees que es difícil servirle a Dios, If you believe that it's difficult serving God, necesitas ser perfeccionado en el amor de you Dios. need to be perfect. Porque la palabra de Dios me dice acá, en esto consiste el amor a Dios, Because it says here that this consists of God's love. en que obedezcamos That we obey sus mandamientos, His commandments. y estos no son difíciles. And they're not difficult. ¿Qué no es difícil? What's not difficult? No hablar mal de la gente, Not speak bad about people. no sentir envidia, Not saying, no sentir cólera. Eso no es difícil, That's not difficult. pero es lo más fácil para hacer, ¿verdad? But it's the most easiest thing to Cuando do. alguien viene y te mete el chisme, When somebody, God gives you, ¿por qué es tan normal? Porque lo vemos en la novela, because we see it in the soap operas. lo vemos en la We televisión. see it on TV. Ahora ya no son noticias, ahora es chisme. Now it's not news, it's gossip. ¿Viste cómo se vistió para la fiesta esta? El vestido que estaba usando, el zapato que estaba usando, la marca que estaba usando. Chisme. Gospel. ¿Ah? Y parece normal. You see it's normal. La palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo The word of 19, God in Leviticus. el libro de santidad. En el libro de santidad dice, no andes chismeando entre el pueblo de Dios. Says don't go around gossiping with the people of God. Es lo que dice. That's what it says. Y también dice que Dios es un Dios justo. It says God is a just God. Escucha lo que dice. This is what it Que says. Él juzga con justicia. He judges with justice. No favorece al pobre por ser He pobre, doesn't favor the poor for being poor, ni al rico por ser rico. or the rich for being rich. Sin embargo, nosotros favorecemos al pobre. But we favor the poor. ¿Por qué? Why? Es que es pobre. Because he's poor. Y muchas veces porque es un zángano. And because he's just, No es que sea pobre. not because he's poor. Le gusta vivir de los demás. He likes to live from everyone else. Praise the Lord Jesus. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Si no trabaja, que no coma. What does the word say? If he doesn't work, he doesn't eat. Levítico, lea. Capítulo 19, léalo. Chapter 19. Read it. Dice, Él no favorece ni al pobre por ser pobre, ni al rico se deja He impresionar doesn't por favor su the rich riqueza. for being rich or the poor for being poor. ¿Qué es lo que el rico le puede dar a Dios? What can the rich give God? ¿Qué le puede dar? What can he give? ¿Qué le puede dar? What can he give? Ese es el Dios que nosotros servimos, pero también That dice is the God we serve. It also says que Dios no hace acepción de God personas. doesn't make any exception to man or people. ¿Ustedes creen que Dios es más bueno porque yo soy pastor? You believe God is better than me because I'm a pastor? ¿Ustedes creen que Dios es más bueno conmigo porque yo le estoy sirviendo a Dios? You think God is better than me because I'm serving Him? El amor que Dios tiene para mí es el mismo que Dios The tiene para love mí. He has for me, He has it for La me. misericordia que Dios tiene para ustedes es lo mismo que The Dios mercy tiene He para has mí. for you, He has it for me. El amor que hubo en Cristo es el mismo amor que nos está manteniendo The ahora. love that was in Christ is the same one that maintains it. La diferencia es esta, The difference is this: que el ser obediente, to be obedient, be obedient, trae prosperidad. brings prosperity. No es porque des tu diezmo, Not because you give your tithes, es porque estás siendo obediente. it's because you're being obedient. Es porque estás poniendo tu vida en orden. You're putting your life in order. Si estás viviendo en pecado If you're living in sin ante Dios, before God, ya no lo hagas. don't do it anymore. Por un tiempo se te permitió, ya no lo hagas. There's no time you permitted, don't do it anymore. Hazlos bien ante los ojos de Dios. Just do it before God's eyes. Miren, yo entiendo, humanamente yo entiendo, este país ayuda más a la madre soltera. I understand that in this world, in this country, it helps Yo lo because entiendo. the single mother. Yo lo I entiendo, understand. pero Dios But God le importa un pepino el welfare. doesn't care about welfare. A lo que a Dios le importa But God, es tu alma. God wants it for Y soul. lo que Él quiere es que tengas un hombre que te honre. And what He wants Y is que lo honre a Él. that you honor. Gloria a Dios. Pero ahora ya no nos casamos. But we don't get married anymore. Es que la ayuda.
of hell. ¿Ah? Es que este gobierno me va. Este gobierno también te dice Tells you, que tienes que casar al homosexual y a la lesbiana. get married with a lesbian, get married with a homosexual. Este gobierno This government también te tells you- dice says que si tu padre o tu madre te corrige mucho, that if your mother or father correct you so much, lo puedes meter preso. you can put them incarcerated. ¿Está al revés? Backwards. Este gobierno, This government, que ustedes y yo pagamos nuestros and impuestos you and I pay our taxes, y mandamos a nuestros hijos, and we send our kids, nos dice que no podemos hablar de Dios. said we can't speak about Este God. gobierno. This government. Estamos poniendo nuestra confianza en qué. We're putting our trust in what? Y no es que Dios nos está diciendo pongan su confianza en mí nuevamente. It hasn't been God saying, put your trust in me. Okay. Y eso solamente va a ser a través de la oración. And that's only beyond prayer. Nuestra sociedad va a cambiar a través Our society is going to change de la oración. in prayer. Pero olvídate, si tú no puedes ver más allá, Don't forget, if you can't see further than that, yo lo único que te digo, tú quieres que tu vida cambie para the bien, only thing I can tell you is you want your life to change for the better. ora. Pray. Amén. Antes de querer cambiar al mundo, yo lo único que quería hacer era cambiarme yo. The only thing I want to do is change myself. Llegué a los caminos del Señor y mi mano estaba así, toda I temblecadera. came to Christ and my hands were Por all. un año. Tú sabes que coger una libra y no I was to podía. get a book and be able to hold it. Por la droga, por el alcohol, no podía. Y lloraba. Y yo quería leer y tenía que poner el libro ahí y lloraba. And pray. Los dolores The pains, de las puñaladas que había recibido. No podía ponerme de pie. couldn't get up my feet. Yo entiendo los dolores, entiendo su sufrimiento, entiendo todo lo que ustedes me dicen. Pero ante Dios, ¿cómo podemos justificar el Before pecado? God, how can we justify sin? Ante Dios, ¿cómo podemos Before God, justificar how can we justify el no querer hablar con Él? not wanting to talk to Him? Hablamos con todo el mundo menos con Speak Él. with everybody, but not Him. Y cuando Él nos quiere hablar, ya terminamos la conversación. And when He wants to speak to us, we're done. We're through the speaking. Está de moda, ¿cómo está de moda ese? Le damos la mano a Dios. We want to tell Estamos orando, pero como ya acabó, Let's give Him the hand. ya no. No more. Nos molestamos con Dios. We get upset with God Porque no nos contesta cuando nosotros because He queremos. doesn't answer us when we want Him to. No sabemos, la palabra de Dios dice que Dios nos habla So God speaks to us a través de sueño, visión y enfermedad. through dreams, visions, through sicknesses. ¿Ah? Y está su palabra ahí. No lo digo yo, está en el libro de Job. It's Léalo. It's there. It's in the Bible. Léalo. Read it. Praise the Lord. Los amigos de Job lo único que vinieron es a afligir más sus heridas. Job's friends, all they came to do is made his wounds even worse Porque no conocían de Dios. because they didn't know God. ¿Quién te está hablando de Dios y justificándote Who's telling you about God? cuando lo único que está haciendo tus heridas más When all grandes they're ante doing is Dios? opening your wounds even worse before God. Fue un profeta, It was a prophet, Yahú, Yahoo, el que vino y le dijo, ustedes no saben lo que están hablando. Y Job, tú escúchame a mí. Job, listen to Y me. lo corrigió. ¿Quién eres tú para decir Who are you? esto de Dios? Te Talk about this about justificas. God. How can you justify yourself? Y le comienza a dar palabra, palabra, Start palabra. giving word after word. Y ahí es donde un trueno grande viene, And that's where a big cloud rayos, rises trueno, en el monte. into the woods. Job Job escucha la voz de Dios, listens to God. de Jehová, y dice, de lejos te había oído, From before I heard you, pero ahora te escucho de cerca. but now I hear you from near. Eso a veces va a suceder Sometimes it's going to en happen nuestros corazones. in our hearts. Tiene que haber There has to be a thunder. donde nuestro dolor y nuestra angustia ya no es tanto que Where our clamamos pain a and Dios anguish is there, and we blame God, y el rayo viene and the lightning comes y tú dices, es para destruir, no es para to destruir, destroy them. es para It's not to salvarnos, destroy you, it's to save you. es para que prestamos atención. You can pay attention. Y ahí fue que él entendió. That's where he understood. Esto es lo que Job entendió. Léanlo. Job understood.
cuando Dios se le manifestó a él en medio de una tormenta. Before a storm. Esa tormenta That storm, que caía torrenciales the torrential rain fell y caía sobre la montaña, and fell over the mountain. esas casas que habían sido Those houses hechas right there, en la made montaña, en la on the roca, mountain, on the rock, se mantenían. they maintained themselves. Pero las que habían estado hechas en el valle, But the ones that were down in the valley, en el valle, se inundaban. they got flooded. La misma agua que servía para bendecir The same water that blessed era para maldición para los zánganos. to actually curse the ones that were Buscaron el lugar más barato, They looked for más fácil. the easiest. Pero aquellos que habían hecho su casa The ones who put their house on the rock. en la roca y la habían preparado para su cultivo pequeño, el agua caía. The water fell. Pero la que estaba en el valle The one in the valley inundaba las casas, was flooded. mataba a los animales. Killed everything. La sabiduría de Dios. God's wisdom. Amén. Praise Lord. Señor, en esta noche te pedimos, oh Cristo Jesús, que a través de tu Santo Espíritu tú nos des entendimiento. Pero esto te pido más que nada, oh Dios, en mi vida y en la vida de mis hermanos que están acá, que pongas el deseo de conocerte, de conocerte más y más, más y más. Que la revelación que tú nos has dado hasta hoy, que nos ha ayudado hasta hoy, todo sea renovado, oh Dios, porque tú nos llevas de gloria en gloria. Y que tu amor